Queridos hermanos, hermanas en la fe, Dios es mi Padre, qué feliz soy, soy hijo de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña y nos revela hoy en el Evangelio de hoy, Jesús en Nazaret, que la fe es directamente proporcional a los milagros, es decir, a la actuación de Dios en el mundo materio espiritual que nosotros vemos. Cuando el campo de fe, y fíjense que nuestro Señor Jesucristo está hablando de conceptos físicos, equivalente a un campo magnético, a un campo eléctrico. Cuando el campo de fe es pequeño, como ocurre en Nazaret, que nuestro Señor Jesucristo dice, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa, cuando el campo de fe es pequeño, no ocurren milagros. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. El campo de fe pequeño hace que haya pocos milagros. El campo de fe grande hace que haya más milagros. El campo de fe enorme hace que haya muchos milagros. Nos habla de este concepto físico nuestro Señor Jesucristo, del campo de fe, que tiene lógica, porque en el límite, cuando la fe es cero, es cuando no hay ninguna interacción con Dios. Dios no interactúa de ninguna manera en el campo materio espiritual. Ese lugar donde el campo de fe es cero es el infierno. En el infierno Dios ya no llega. Dios no puede llegar. Y no puede llegar porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, a los humanos, en la libertad, en la voluntad y en la inteligencia. Y a las demás criaturas también, a las criaturas espirituales. Y si una criatura elige con su libertad apartarse de Dios, no creer en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, no creer en Dios Padre, esa criatura está eligiendo libremente apartarse de Dios. En el caso de que la fe sea cero, es que Dios ni siquiera existe para esa criatura que ha elegido eso. Y ahí empieza a generarse ese lugar al que la luz divina no llega, ese lugar en el que no hay milagros, ese lugar en el que no hay fe, ese lugar en el que no hay esperanza. Y ese lugar se llama infierno. Es por eso, hermanos y hermanas en la fe, que es de extrema urgencia aumentar el campo de fe en el planeta Tierra. Porque imagínense un planeta Tierra con humanos que tienen fe cero. Se convertiría en un infierno, pero en la Tierra. Así que por eso, hermanos y hermanas en la fe, tenemos que estar en combate materio espiritual para aumentar el campo de fe. Todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno en nuestras pequeñas cotidianidades, en nuestras pequeñas capacidades, en nuestras pequeñas interacciones con otros humanos a lo largo de nuestro día. Estamos en esa emergencia porque la fe en Cristo está disminuyendo, al punto de que algún sacerdote incluso llega a decir que nuestro Señor Jesucristo era un yogi, un maestro yogi de la India.
cosas absurdas que en algún pequeñín caen y les hace tropiezo. Y recordemos lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Al que haga tropiezo a uno de estos pequeñines por causa de mí, más le vale que se ate una soga al cuello con una piedra de molino y se eche al mar. Y esto va por todos esos que dicen que nuestro Señor Jesucristo era un yogi. Vamos a leer el Evangelio Jesús en Nazaret de Marcos 6:1-6 y después la bellísima poesía de mi hermano en la fe. Jesús en Nazaret. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Vamos a la poesía de nuestro hermano en la fe. Mirabatur propter incredulitatem eorum. Se admiraba de su falta de fe. Jesús era un yogi, dice. Aprendió mucho en la India, pero esto parece un chiste. Madre mía, madre mía. Se dan de grandes teólogos, que el demonio ha confundido. Se creen muy buenos filósofos, leen mucho, escriben libros. Desprecian a los sencillos y la fe que desde siglos nuestra Iglesia ha construido, y ahora viene este listillo. ¿No sabéis que no hay milagros? Pobrecillos, qué ignorantes. Jesucristo era un humano. ¿Aún os creéis lo de antes? Y es un cura quien lo dice, porque mucho ha meditado, de todo se ha vaciado y el nirvana ya ha alcanzado. Normal que no haya milagros. ¿Por qué no? Porque no queréis creer. Y Jesús se está admirando de vuestra falta de fe. Nuestro Señor Jesucristo, Dios Hijo revelado, hecho carne, para enseñarnos el camino que lleva al reino de los cielos, el camino que lleva al Padre creador de todo lo visible y lo invisible, el Padre que es revelado por nuestro Señor Jesucristo como el Padre del amor, el amor a toda criatura, y que quiere que toda criatura elija volver al reino de los cielos. Elija estar con Él, con Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así que vamos a pedir carga de fe, campo de fe, que seamos una pila infinita de fe y que todo alrededor nuestro brille con la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que la cruz santa sea mi luz, cruz santa sid mi lux, y que nunca Satanás sea mi guía. Y como hay escrito en la estatua de Don Pelayo en Covadonga, en el santuario de Covadonga, en Asturias, este pequeño monte será la salvación de España. Nuestra esperanza está en Cristo. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, soy hijo de Dios. Amén.